Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio y darnos la oportunidad de compartir lo que desde Planeación Nacional estamos trabajando en cuanto al mercado de energía mayorista y los estudios que venimos desarrollando. Un saludo muy especial por parte del director general, que él hasta última hora quiso estar aquí con ustedes, pero por temas personales se tuvo que excusar. Y bueno, voy a tratar de limitarme a los 20 minutos, aunque la información es bastante. Perdón. Ya. Entonces, comencemos. Aquí. No, tranquilo. Lo que quiero saber es para pasar. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, de manera muy breve, voy a señalar lo que hemos identificado como los 4 retos sobre los cuales hemos venido trabajando desde Planeación. De hecho, están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya estamos a un año de comenzar la siguiente formulación de Plan de Desarrollo, pero todavía siguen vigentes estos objetivos. Entonces, por un lado, estamos hablando de energía que buscamos tener energía competitiva y asequible. Si bien se hacen todos los esfuerzos del Gobierno Nacional y la regulación para tener tarifas competitivas y eficientes, pues seguimos estando dentro de los países con la tarifa más alta en cuanto a la región. Entonces, pues este es un reto para seguir trabajando, buscar qué mecanismos nos pueden ayudar para que esa eficiencia se traduzca también en menores costos. Por otro lado, eficiencia energética está dentro de nuestros retos. Ya este tema lleva en la agenda bastante tiempo, no es nada nuevo para ustedes. Sin embargo, todavía no vemos un impulso fuerte en el país en materia de programas o de medidas de eficiencia energética, y de hecho eso se ve reflejado en el presupuesto del sector. El último año, el Ministerio de Minas y Energía en los últimos años se ha vuelto más un administrador de subsidios que un hacedor de política. Necesitamos revertir esa tendencia, lo cual se verá reflejado en el presupuesto, en donde solamente el 10%, 12% realmente se invierte en lo que son medidas de largo plazo, y el 88%, 90% el año anterior era presupuesto de subsidios. Energía fiable y moderna, y aquí me voy a robar las palabras de un estudio que leí hace poco, pues hace menos de 2 semanas, que sacó la superintendencia. Es que definitivamente en Colombia vamos a 2 velocidades en términos de calidad del servicio. Una cosa es algunas regiones como el centro del país, en donde los estándares de calidad pues cumplen la regulación. Tenemos otras regiones en donde los parámetros son críticos, ahí tenemos que hacer intervenciones importantes. Y necesitamos unos esquemas de indicadores y regulatorios que incentiven a que esas inversiones se lleven a cabo. Y por último, pues en términos de retos, seguimos hablando de la fiabilidad y la sostenibilidad. Este es el debate frente a las renovables no convencionales y a la matriz energética que tenemos actualmente. Nosotros desde Planeación, si bien hemos impulsado fuertemente la promoción de fuentes no convencionales, reconocemos el potencial que tenemos en materia de las otras tecnologías, como por ejemplo carbón, y para nosotros es muy importante tener un equilibrio entre todos estos energéticos. No es simplemente promover fuentes no convencionales por promoverlas, necesitamos una matriz balanceada. Pues de hecho el último fenómeno del Niño nos dio un impulso importante en este sentido. Entonces, para resumir, lo que hemos hecho en los últimos 3 años han sido toda una serie de estudios que hemos puesto sobre la mesa, con el objetivo no que se queden como estudios en los anaqueles de planeación, sino que nos pongan debates en la agenda pública y que nos permita tomar decisiones. Ya de hecho hace 2 años llevamos a cabo una serie de estudios con Ernst & Young y con Berkeley, y con Stanford, pues con Frank Wallach y con Oren y Fernando Barrera, que hicieron todo un ejercicio de síntesis de cuáles eran los debates que estaban en la mesa, en el gobierno, entre los agentes, entre los gremios y demás.
y nos ayudaron a identificar cuáles eran esas las grandes líneas que queríamos seguir profundizando. Aquí se las voy a mencionar, ya nosotros en otros foros las hemos ido compartiendo. Y adicional a eso, la agenda, aunque aquí me estoy anticipando al final de mi presentación, pues eso es lo que ha marcado la agenda a todo el ejercicio que hemos venido haciendo este año. Entonces, como para recapitular, bueno, estos son los 4 ejes: dinamización del mercado en corto plazo, esquemas de participación de la demanda, fortalecimiento del mercado de contratos y señales de expansión de generación y transmisión. Entonces, y un componente que es transversal a todos es el cargo por confiabilidad y la revisión del cargo, que si bien en el fenómeno del Niño probamos que el instrumento funcionó, sí también nos permitió un llamado de atención para ver algunos elementos que debemos revisar y que efectivamente ya en el marco de la CREC se está haciendo, como es la modificación del precio de escasez. Entonces, esta es una discusión que es bastante compleja, se está llevando a cabo y esperamos seguir fortaleciéndolo con argumentos técnicos para poder tomar una mejor decisión en ese sentido. También hay otros elementos como el del riesgo físico, pruebas de disponibilidad, índices de indisponibilidad histórica o plan de manejo de riesgos. Estos temas, sumado a la regulación prudencial, ya hemos comenzado a trabajarlos con la Superintendencia de Servicios Públicos y con apoyo, por supuesto, de expertos internacionales que nos ayuden a mirar este tema en profundidad y plantear soluciones para discusión. Por otro lado, la promoción de fuentes no convencionales. Como les mencioné, pues el fenómeno del Niño nos dio un impulso importante en este aspecto porque, entre otras, subió o se elevó la conversación sobre la necesidad de la introducción de este tipo de tecnologías, no necesariamente para diversificar la matriz o para tener una matriz limpia, porque todos sabemos que Colombia tiene una matriz lo suficientemente limpia. Aquí la conversación va en función del efecto contracíclico o valorar otro tipo de elementos como es la diversificación al riesgo de lluvia. Entonces, ahí en ese sentido, pues hay una serie de estudios que esperamos compartir con ustedes más adelante sobre algunas propuestas que puedan valorar este tipo de ventajas de la tecnología solar y eólico, por dar un ejemplo, frente a lo que tenemos actualmente. Entonces, lo anterior, y aquí pues un paréntesis, por supuesto la eficiencia es importante. Aquí el objetivo no es hacer inversiones simplemente por hacerlas, ni por tendencias ni por modas. Aquí es valorar un ejercicio de eficiencia de costo país y en el marco de las discusiones de COP21, por ejemplo, si bien todos los sectores, se tomó la decisión que todos los sectores iban a contribuir con una reducción del 20% con respecto a su línea base, sí consideramos que es muy importante hacer un estudio integral para ver dónde debemos hacer las inversiones que tengan mayor eficiencia para el país de manera que podamos cumplir. Y este es un ejemplo que ya hemos traído en varias oportunidades frente a lo que se ha identificado en rellenos sanitarios, en donde se estima que con inversiones relativamente bajas podríamos, y un impacto también relativamente poco en el sector, como es 1% en la generación total, sí podríamos tener un impacto en lo que es la meta país de casi el 30% del total de emisiones. Entonces, este es un ejemplo que traemos a la mesa simplemente para reflexionar sobre cómo y dónde debemos hacer las inversiones. Y finalmente, bueno, en el tema de fuentes no convencionales, estas son algunas de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa para discusión, a partir, como les comenté, de los estudios que hemos realizado, en donde la idea es desarrollar o revisar la pertinencia de desarrollar otro tipo de instrumentos que promuevan la entrada de este tipo de generación, como son las subastas de contratos de largo plazo o contratos de entrega horaria o portafolio de ofertas, en donde los agentes puedan ofertar energía firme no a partir de una planta, sino portafolio una combinación de plantas, o lo mismo asignaciones de cargo por confiabilidad a partir de subastas de tecnología.
Y este es un tema, bueno, que no voy a profundizar porque creo que este es conocido para todos, la necesidad de Colombia de implementar mercados intradiarios. Pues en las conversaciones que hemos tenido con la mayoría de las entidades y de los agentes, creo que este es un tema en el que todos estamos de acuerdo, que le daría mayor solidez, liquidez y profundidad al mercado. Lo anterior iría, por supuesto, complementado con una serie de medidas de respuesta a la demanda que complementan la liquidez que se le quiere dar al mercado, y es, por supuesto, darle mayor participación a la demanda a través de instrumentos o de figuras como el agregador de demanda, que si bien creo que aquí no está mencionado, pues es otra de los aspectos que queremos revisar. Y lo anterior atado al fortalecimiento del mercado de contratos mediante medidas de estandarización. Entonces, por un lado hablamos de mercados intradiarios, de darle mayor participación a la demanda a través de figuras como el agregador, dar facilidades de desconexión, introducción de fuentes no convencionales de energías renovables y al mismo tiempo trabajar en lo que es la estandarización de contratos bilaterales, por un lado, que pueden llegar a ser no complementamente estandarizados, sino semi-estandarizados, y al mismo tiempo fortalecer lo que es el mercado de contratos exchange, para que no solamente tengamos el mercado en bolsa que conocemos actualmente, sino se abra la posibilidad real a un mercado secundario de contratos. Y este es otro tema que, bueno, que tiene, así como tiene muchos contradictores, también hay a quienes les parece interesante la medida. Entiendo que ha estado en discusión bastante tiempo y nos hemos propuesto como tarea de este año revisarlo a profundidad. Y es pasar, bueno, de un esquema uninodal a un esquema multinodal, lo anterior con el firme propósito de dar señales de expansión tanto en transmisión como en generación. Y como, por supuesto, pues una reforma del mercado no solamente se puede dar a partir del mercado, también tiene que llevarse a cabo un análisis institucional. Aquí les voy a dar como las primeras mensajes sobre lo que estamos pensando. Aquí no hay decisiones tomadas, por supuesto, entre otras porque pues cualquier decisión en el marco institucional depende de la alineación de muchos actores, pero sí hemos identificado que estas son preguntas que queremos, discusiones que queremos poner sobre la mesa. No me voy a detener en esto porque es básicamente el diagnóstico a partir del cual hemos identificado como 3 categorías: confianza, resultados del mercado, rendición de cuentas y reparto de funciones. Hemos analizado los distintos agentes que participan en cada una de estas categorías y cuáles son algunos de los problemas que se pueden identificar. Pero todo al final es en aras de buscar el fortalecimiento del mercado por distintos medios, en una primera instancia desde la independencia, o sea, rescatando el principio de independencia del sector, y en ese sentido un tema que proponemos revisar es la pertinencia de la separación del operador del mercado de ISA. Eso es una tarea que quedó inconclusa y que nos parece pertinente volver a traerlo sobre la mesa. Paralelo a lo anterior, pues llevaríamos a revisar cuál es el rol de los comités asesores actualmente. Y lo anterior, teniendo en cuenta las diferencias o la experiencia, las diferencias entre la regulación y la práctica y el impacto, poder llevar a que estas entidades que son hoy en día pues el operador del mercado, CNO, el CAC, que tienen la experiencia tienen la oportunidad de vivir en tiempo real lo que sucede a partir de la implementación de la regulación, poder darle un rol de iniciativa regulatoria en donde ellos puedan proponer de manera más contundente regulación para ser revisada por la CREC. Y lo anterior, pues obviamente iría acompañado de un fortalecimiento de lo que es hoy la Comisión de Regulación, que si bien pues nosotros
Pues yo personalmente tengo la oportunidad de conocer y sé que tiene bastantes fortalezas técnicas. También es cierto que hay algunas oportunidades de mejora, y en el marco de la política país que implica el acceso a la OCDE, pues hay una serie de instrumentos que podemos comenzar a implementar, como es el análisis de impacto normativo. Entonces, aquí, por supuesto, en la medida en que se da un rol de iniciativa regulatoria a instancias como el CAC, CNO y operador del mercado, pues también esto implicaría que la Comisión encuentre instrumentos que le permita hacer análisis del impacto de dicha normatividad. Y pues un tema que es importante revisar, y más teniendo en cuenta lo que se ha dicho en términos de la OCDE, es la pertinencia de que el gobierno, los representantes del gobierno se desliguen de la Comisión de Regulación. O sea, esto por un lado pues le daría mayor independencia, nos daría mayor claridad entre el rol de la política y la regulación, nos implicaría sin lugar a duda tener instrumentos mucho más fuertes en cuanto a política energética, y ahí pues rescatamos la figura del Plan Energético Nacional, cómo sería, o sea, tendríamos que hacer un análisis de cómo darle mayor relevancia a ese plan energético para que se vuelva la carta de navegación de la regulación, pero ya la articulación entre la regulación y la política no sería a través de la participación de los miembros del Gobierno Nacional en la CREC, sino a través de estos documentos que pues serían, entre otras, una señal muy clara para todos los agentes. Y atándolo de hecho a la conversación o la presentación que acabamos de ver, una de las medidas que uno podría revisar como contrapeso a toda esta fortaleza e independencia que se le daría al regulador es una instancia de apelación, porque por supuesto pues por un lado hay que fortalecer o hay que dar peso, pero por el otro lado pues a quién los agentes pueden apelar en caso de discrepancias. Y finalmente, un tema también relacionado con la OCDE es la agenda regulatoria, que así como estaría el Plan Energético Nacional dando mucha claridad frente al norte del sector, también la agenda regulatoria jugaría un papel importante de corto plazo. Sin embargo, esa agenda regulatoria tocaría fortalecerla como instrumento, dándole pues señales como la motivación de los temas, como cronogramas y tareas más contundentes, pero adicional a eso un análisis de cumplimiento. Y para terminar, y ahí veo que llegó el superintendente. Uno de los temas que hemos revisado es la importancia de la vigilancia y control en todo este esquema. Por supuesto, bueno, la Superintendencia de Servicios Públicos ha hecho un avance importante y bueno, sin lugar a duda reconociendo la nueva administración, hemos trabajado conjuntamente en algunos aspectos como el monitoreo del mercado, pero sí consideramos muy importante en la medida en que proponemos toda esta creación de mercados, de contratos secundarios y demás, que figuras como la Superintendencia de Servicios, Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera comiencen a jugar un rol mucho más importante dentro del mercado de energía, porque sin duda hay algunos de los aspectos que se escapan a las funciones y al rol de la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, pues esto es en breve algunos temas que hemos puesto en discusión, que estamos analizando. Esta es básicamente la agenda de estudios que estamos trabajando actualmente. No les tengo los resultados todavía. La idea es hacer como hemos hecho en el pasado, de ir compartiendo, ir socializando, ir involucrando, porque lo que no nos interesa es tener unos estudios solo de planeación, sino que realmente refleje lo que todos, tanto agentes como entidades del Estado, consideran y nos ayuden a contribuir y tener documentos que nos sirvan a todos. Y para señalar algunos, pues estamos haciendo el análisis institucional del mercado de energía mayorista. Los estudios del fenómeno del Niño que hicimos, pues ya se terminaron, pero necesitamos mirar cómo aterrizarlos para que no, pues hay algunas medidas y propuestas interesantes que nos pueden ayudar a preparar para el próximo fenómeno del Niño. Estamos haciendo o vamos a comenzar a hacer una revisión de la pertinencia de subastas por tecnologías, y en ese sentido la idea es no solamente hacer la revisión de la pertinencia, pero sí
nos da un resultado favorable, llegar al diseño de una propuesta o proponer un diseño de subasta. Lo mismo en el marco de la misión de crecimiento verde, que no sé si Hernando José Gómez ayer tuvo la oportunidad de mencionarles, estamos haciendo unos estudios con ellos en el marco de la misión para ver la pertinencia de ponernos metas como país en cuanto a la introducción de fuentes no convencionales de energías renovables. Eso es un tema bastante discutido por las implicaciones, estamos estudiándolo. Y lo mismo en términos de los contratos, esa es otra de las grandes apuestas, toda la línea de estandarización de contratos, la idea es llegar a mirar hasta dónde sería pertinente la estandarización, proponer ejercicios de estandarización de contratos, trabajar con XM en ese sentido, si es pertinente los contratos de largo plazo y las subastas, lo mismo la figura de contratos por bloques horarios, tendríamos una revisión nuevamente el proceso de revisar pertinencia de manera mucho más detallada y si es el caso, llegar a unas propuestas concretas de contratos, de modelos de contratos y demás que nos pueda servir y que sea una herramienta tanto para el regulador como la UME, como el Ministerio y demás agentes. Y finalmente, el tema multinodal. También vamos a hacer durante este año un estudio en ese sentido. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.